Ah, Ahora, ahí estamos. ahora, Ahora podemos empezar. Se levantó la barrera. muy bien. Bueno, buenas Bueno, tardes a todos entonces y comenzamos en este curso. antes no nos Sí, saludamos, así que ahora saludamos a todos y a todas. muy bien. Bueno, a ver, simplemente para refrescar el tema, vimos que Lucas, dejando de lado el capítulo o los capítulos introductorios, tiene tres grandes partes. Una primera parte en torno a Galilea, una segunda parte en viaje a Jerusalén y una tercera parte, Jesús llega a Jerusalén y se mueve en el entorno de Jerusalén. Esto hemos visto hasta ahora Jesús en Galilea o en torno a Galilea. Fíjese, por ejemplo, que cuando habla de Gerasa va a decir que queda enfrente a Galilea. Galilea, la primera parte. La segunda parte, como vimos, es constantemente está diciendo recorría la ciudad, etcétera, iba a Jerusalén. Siempre es importante recordar además esto. ¿Por qué Jesús va a Jerusalén? Por una cuestión central, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y acá entonces hay dos temas que son claves en toda la teología de Lucas, que es Jesús como profeta y la importancia de Jerusalén. En la cristología de Lucas es importantísimo notar precisamente que para Lucas Jesús es profeta. ¿Mm? Ahora, vimos que Jesús va en camino a Jerusalén y llega a Jerusalén. Yo sé que hay algunos temas que quedaron picando, que los vamos a ver ahora en un ratito. Eh, Cuando Jesús llega a Jerusalén, vean el texto, la Biblia de Jerusalén pone la llegada de Jesús a Jerusalén en el versículo 28. Yo personalmente creo que la llegada a Jerusalén es en el versículo 41, porque todo lo que dice es marchaba por delante, subiendo a Jerusalén, es la misma fórmula que utilizó durante todo el capítulo del viaje. En cambio, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, etc. Ahí llega a Jerusalén. ¿Mm? Lo que tenemos en Lucas en esta parte es, por un lado, lo más o menos semejante a lo que hemos visto en Mateo y en Marcos, por ejemplo, la expulsión de los vendedores del templo, las discusiones de Jesús sobre la autoridad, los viñadores homicidas, bueno, la moneda al César, todas esas cosas que ya hemos visto, que cada una tiene su propia característica de Lucas. Como vimos, Lucas hace a veces pequeños detalles, pequeños retoques, pero vayamos en concreto a eh, la llegada de Jesús a Jerusalén, de la cual no se va a ir. A ver, les recuerdo que en Marcos, Jesús, perdón, el joven le dice a las mujeres, díganle a Pedro que vayan a Galilea y allá lo verán. En Mateo van a Galilea y lo ven. En cambio, en Lucas todo se mueve en torno a Jerusalén, no van a Galilea. De hecho, los peregrinos de Maús se dice en relación a Jerusalén, como Gerasa se había dicho en relación a Galilea, Emaús se dice en relación a Jerusalén. Todo ocurre en torno a Jerusalén. Eh, en el capítulo 22 nos vamos a encontrar con dos detalles que ya preparé o anuncié la semana pasada. Se acerca la fiesta de los ácimos, llamada Pascua, ¿no? Muy bien. Y entonces entró Satanás en Judas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Satanás se había retirado hasta el tiempo oportuno? Bueno, el tiempo oportuno llegó. En el momento de la Pascua, en el momento de la pasión, en el momento del conflicto fundamental con Jesús, ahí sucede esto y entonces Satanás intenta aprovechar la oportunidad. Entra en Judas y más adelante, como ustedes recordarán, va a decirle, Simón, Simón, estoy leyendo el versículo 31, siempre el capítulo 22, mirá que Satanás ha solicitado poder cribarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Es decir, Satanás intenta entrar en el caso de Pedro
se salva porque Jesús interviene, y en el caso de Judas, que Judas lo va a traicionar a Jesús. Es notable también que Lucas va a insistir un poco más que en Mateo y Marcos todavía, que ya lo habían dicho, que la cena es pascual, es una cena pascual, llegó la hora, etcétera, he deseado con ansia comer esta Pascua con ustedes. ¿Mm? Vuelve a aparecer el tema de quién es el mayor, porque el texto de quién es el mayor ya había aparecido en el capítulo 9 de Lucas, pero vuelve a aparecer acá, sobre todo destacando esto: los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los que ejercen poder se hacen llamar bienhechores. ¿Mm? Y Jesús vuelve a tomar el tema: yo estoy en la mesa entre ustedes como el que sirve. Bueno, viene lo de Simón, como ya vimos. Jesús es capturado, pero vean acá algunos detalles para tener en cuenta en toda la escena de la Pascua, propiamente hablando. Lucas, por un lado, intenta evitar lo que es muy chocante. Es decir, por ejemplo, las escupidas a Jesús, Lucas trata de evitarlas. No quiere causar demasiada... eso sería Marcos. A Marcos le encantará hablar de eso para mostrar un Jesús que está cada vez más solo. En cambio, Lucas quiere mostrar otra cosa. Va a aparecer algo raro que está solamente en Lucas, y ya lo vamos a ver más tarde, que Jesús es llevado ante Pilato, y Pilato lo lleva ante Herodes, aprovechando que Herodes estaba en esos días en Jerusalén, lo cual era razonable porque era la fiesta de la Pascua. Entonces, aprovechando que Herodes está ahí, eh, Pilato lo manda a Jesús con Herodes. A ver, les recuerdo que le habían dicho a Jesús que Herodes lo quería matar. No sé si lo recuerdan. En el capítulo 13, le dice: en aquel momento, 13, 31, se acercaron unos fariseos y le dijeron: vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Jesús le dice: vayan a decirle a ese zorro, yo expulso los demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado, pero sigo todavía porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, acá hay varias cosas, ¿no? Primero, sobre todo para los que creen que Jesús no se metía en política, llamar zorro a Herodes no es muy prudente. Así, no más. No es muy prudente llamar zorro a Herodes. Sería como decir otras cosas de otros dirigentes, más o menos. Pero además, bueno, volvemos al tema del profeta que debe morir en Jerusalén, pero también lo que me interesa destacar acá es que Herodes no lo quiere matar. Cuando Jesús es llevado ante Herodes, que Herodes lo podría matar, Herodes lo que quiere es que Jesús se mande algún milagrito para ver algún show. Así que uno puede preguntarse si no son los fariseos los que aprovechan que Herodes lo quiere ver a Jesús para sacárselo a Jesús de encima de la zona. Es decir, si no son los fariseos los que quieren que Jesús se vaya, andate de acá porque Herodes te quiere matar. ¿Mm? Lo cierto es que Herodes se quiere ver que Jesús haga algún milagrito, pero Jesús no hace nada. Se burlan de él y se lo devuelven a Pilato, y el texto dice una frase rara, de la cual volveremos en un ratito. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos porque estaban enemistados. ¿Está bien? ¿Lo ven, no? Versículo 12, capítulo 23. Sí, Bueno, sí. Jesús es llevado de nuevo ante Pilato con las consecuencias que conocemos. En el camino aparecen unas mujeres que lloran. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Las mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús le dice: lloren por ustedes y sus hijos. ¿Mm? Cuando Jesús es crucificado,
Jesús en la cruz no dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre los que se burlan de Jesús, uno de los dos ladrones se enoja con el que se burla y le dice, nosotros estamos bien condenados, él no. Y entonces le va a decir, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Versículo 42. Jesús le dice, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden lo que significa hoy en Lucas que vimos la semana pasada. Y entonces, cuando eso ocurre, Jesús, dando un grito, dice, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y expiró. Como ven, la muerte de Jesús es muy distinta de la muerte en Lucas, en Marcos. A ver, la muerte en Marcos es la muerte de un desesperado. Acá es la muerte de un confiado. Jesús está plenamente confiado en Dios. ¿Mm? Sigamos por un ratito un poco más. Lo que va a decir el centurión no es que era el Hijo de Dios, sino que era un justo. Les recuerdo, Sabiduría 4, la muerte del justo. No sé si no era la primera lectura del domingo pasado. ¿Mm? La muerte del justo. El justo es el que confía en Dios y entonces cuando confía en Dios dirán, él confió en Dios que Dios lo salve, ¿se acuerdan? Bueno, ahí lo tienen. Este era un justo. Jesús es sepultado, bueno, normal. Y vean que es interesante, cada evangelio es diferente a la hora de hablar de la Pascua o de la resurrección. Porque en Marcos hay un joven, en Mateo hay dos jóvenes, en Lucas hay dos ángeles, en Juan hay un ángel. Es decir, constantemente no se ponen de acuerdo los muchachos. Lo que sí está claro es que le dicen a las mujeres que ha resucitado. ¿Mm? Dos hombres vestidos resplandecientes. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que le dicen los jóvenes, los dos hombres a las mujeres? Préstenle atención, por favor. No, no les dicen, a ver, no les dicen, mirá, vean, no, no. ¿Eh? Dice así, vean, vean bien, gente. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Aparecen los dos hombres y les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba en Galilea. A ver, les recuerdo que Marcos decía, vayan a Galilea. Acá como Lucas no nos va a presentar a Jesús fuera de Jerusalén, recuerden Galilea. Pero lo que está invitando a las mujeres es a recordar. Quiere decir que las mujeres fueron testigos de esto que Jesús está diciendo. Lo que acá Jesús dijo, las mujeres fueron testigas. Las mujeres fueron testigas de esto que Jesús dijo. Acuérdense que Lucas había adelantado al capítulo 8 que las mujeres acompañan a Jesús en el camino. A ver, les recuerdo simplemente para que vean a nivel literario. Marcos y Mateo nos dicen en la escena de la cruz que estaban María Magdalena y otras mujeres que lo habían seguido desde Galilea, pero no las menciona hasta ese momento. En cambio, Lucas las menciona en aquel momento, en el capítulo 8, y entonces ahora, como nosotros sabemos que ellas estuvieron desde el capítulo 8 en adelante, las mujeres recuerdan lo que Jesús dijo. Recuerden, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los pecadores, etc. Y ellas recordaron sus palabras. Y entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Sin que nadie les diga nada, fueron a anunciar. Anunciaron estas cosas a los 11 y a los demás. Por lo tanto, hay un grupo, no sabemos quiénes son, porque son 11 y demás. Probablemente mujeres también.
¿Mm? Las que decían esto eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago. Pero las palabras de ellas les parecían un desatino y no les creían. Las mujeres creyeron sin ver a Jesús. Los varones necesitan ver a Jesús para poder creer. Y después me van a hablar de machismo. Las mujeres creyeron. Los varones les parece un desatino lo que dicen las mujeres. Pero vean, todavía el Evangelio va a decir que Pedro se levantó, corrió al sepulcro, se inclinó, solo vio los lienzos, se volvió a su casa asombrado. Lucas ve lo mismo que vieron las mujeres, está bien, no ven, es decir, no recordó lo que Jesús había dicho. No, a ver, le insisto, recordar lo que Jesús había dicho en el camino desde Galilea. Aquel mismo día, vean, porque todo Lucas es todo el mismo día, no hay otro día, no hay un segundo día. Aquel mismo día, dos peregrinos a Emaús. Conocen ustedes la escena, no la voy a repetir, pero hay algunos elementos a tener en cuenta que son importantes. Vean, por supuesto, nosotros sabemos que el peregrino es Jesús, los otros no lo saben. Uno de los dos se llama Cleofás. ¿Y quién más? No sabemos quién más. Ahora, si tenemos en cuenta, solo si tenemos en cuenta, que en el Evangelio de Juan nos dice que al pie de la cruz de Jesús estaba María, la mujer de Cleofás, no sería raro que sea María, la mujer de Cleofás, la otra peregrina de Emaús. ¿O no? Bueno, sí. Se me ocurre como una posibilidad, sobre todo porque van a la misma casa. Puede ser que sea una pareja gay, pero no sé. La cuestión es que van a la misma casa, en la misma casa comen, en la misma casa lo invitan a cenar a Jesús y en la misma casa pegan la vuelta a Jerusalén. Los dos peregrinos de Maús, o peregrino, o la pareja peregrina de Maús, le van a decir al peregrino que no saben que es Jesús, que esos dos hombres que vieron eran dos ángeles, ahora lo sabemos, y que Pedro no debe haber ido solo porque dice algunos de los nuestros. Acuérdense que en el Evangelio de Juan va Pedro con el discípulo amado, pero eso es un tema que gracias a Dios no me toca. Yo solamente tengo que hablar de los sinópticos. Dice que Jesús los interpela con la lectura de los profetas y la ley, lo que dijeron los profetas. Y vean acá porque es muy interesante esta imagen. Jesús se sienta con ellos a la mesa, o se pone con ellos en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición y se los dio y se le abrieron los ojos. Y cuando se le abren los ojos no lo ven. Está todo bien, ¿no? Está todo claro. Ellos estaban frente a un tipo que tenían los ojos embotados y no lo reconocieron. Cuando se le parte el pan, se le abren los ojos y a él no lo ven. ¿Lo quieren más eucarístico? ¿Mm? Y entonces, al toque, se volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos y a los demás, de nuevo, hay más, que les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Por lo tanto, el primer beneficiario de una aparición del resucitado en Lucas es Simón, es decir, Pedro, ¿no? Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. ¿Más eucarístico lo quieren? La palabra partir el pan es eucarística. Y de golpe estaba hablando, ¿y qué hace? Se le aparece Jesús. Como creen ver un espíritu, miren mis manos y mis pies. Esto es parecido a Juan, ¿no? Miren mis manos y mis pies. Vean, tóquenme, un espíritu no tiene carne y huesos.
Pero como no acababan de creer, le dijo, ¿tienen algo de comer? Les ofrecieron un poco de pescado y comió. Acuerden, no se olviden que los espíritus o los fantasmas no comen. A ver, les recuerdo que el ángel Rafael, en el libro de Tobías, en el final, cuando se revela quién es, dice, ustedes creyeron que yo comía, pero no comía. Rafael no come porque los espíritus, un ángel en este caso, no comen. Entonces, acá que Jesús coma, manifiesta que no es un fantasma. Bueno, estas son las palabras que les dije, y acá viene lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Se cumpla la escritura, la ley de Moisés y los salmos acerca de mí, que Cristo debía morir, resucitar y predicarse. Ustedes son testigos, empezando por Jerusalén. Miren, voy a enviarles la promesa, ustedes permanezcan en la ciudad, como ven, todo sigue en torno a Jerusalén. Los sacó afuera, a Betania, alzó las manos, los bendijo, mientras los bendecía se separó de ellos, fue llevado al cielo. Se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban en el templo bendiciendo a Dios. Antes de empezar con lo que sigue, que sería Hechos, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Es interesante que el Evangelio empieza y termina con una bendición, ¿no? La bendición de Zacarías al principio, la bendición de Jesús acá. ¿Mm? Empieza y termina en el templo. Jesús, empieza Zacarías en el templo. Acá ellos siempre van al templo. ¿Mm? Empieza mostrando cómo Zacarías e Isabel por un lado, María y José por el otro, cumplen rigurosamente las consignas de la ley. Acá lo mismo, van siempre al templo. Pero hay algunos detallecitos a tener en cuenta que enseguida vamos a ver lo contrario. Porque vean que Jesús resucita, se aparece a Pedro, se aparece a los peregrinos de Maús, se aparece a todos los demás, los bendice y asciende todo el mismo día. Todo ocurre el domingo. Si no hay más de un día, todo es un día. Es el domingo de la Pascua. Y antes de retomar, a ver, les recuerdo, pero noten el tema de la alegría que transcurre todo a lo largo del Evangelio. Noten que todo a lo largo del Evangelio hay multitudes. Acá, por ejemplo, la multitud que había ido a ver el espectáculo, que era la crucifixión, vuelve golpeándose el pecho. Es decir, hay un clima de reconciliación a lo largo de todo el Evangelio. Tanta reconciliación hay que Pilato y Herodes se hacen amigos. Hay un clima de reconciliación tal que Jesús desde la cruz a los que lo están condenando le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un clima de reconciliación tal que Jesús le dice a un ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, fuera de todo esto, porque hay una importante presencia de mujeres en el Evangelio, como vimos, se acuerdan que había muchas veces un varón y una mujer, un varón y una mujer en paralelo, etcétera. Hay dos elementos que no se pueden dejar de tener en cuenta y que vamos a retomar enseguida. Lucas es el Evangelio de los pobres y Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Se entiende? A ver, ya hemos visto todo el tema de los pobres, aunque había algo que quedó pendiente que ya vamos a empezar a aclararlo enseguida. ¿Qué es esto? Para Jesús la situación de los pobres es una situación que va a cambiar, pero no que va a cambiar al final de los tiempos, que va a cambiar acá. Dios derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. ¿Eh? Ahora reirán, ahora tendrán hambre, ahora estarán saciados. ¿Se acuerdan en las bienaventuranzas? ¿Mm? Es decir, la situación de los pobres es una situación que debe cambiar ahora, no dentro de 40 años cuando nos parezcamos a Irlanda. Ah, no, eso no lo dice el Evangelio, pero más o menos. La situación debe cambiar ahora. Y eso es lo que Dios quiere porque a esos es a los que Dios felicita. Felices ustedes, pobres de aquellos.
Pero por otro lado, como vimos, es un evangelio en el cual empieza el Espíritu Santo desde el principio. Acuérdense, el evangelio empieza presentando el Espíritu. A ver, María queda encinta por obra del Espíritu Santo. ¿eh? Jesús, todo su ministerio está guiado, acompañado por el Espíritu Santo desde el principio, acuérdense, en el bautismo por un lado, y por otro lado, en el discurso inaugural, el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Y vemos que en el final Jesús le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que venga la promesa, que es el Espíritu, como lo va a decir Lucas en Hechos bien clarito. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Pero vayamos ahora entonces a Hechos de los Apóstoles para redondear todo esto que acabamos de decir. No vamos a ver todo Hechos así como vimos Lucas, Mateo, Marcos, pero sí hay que prestarle atención a muchas partes. Por un lado, presten atención a algo interesante. El Evangelio empieza con una referencia al Bautista, pero también Hechos empieza con una referencia al Bautista. ¿eh? Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo, dice en 1:5. Estoy hablando de Hechos ahora. ¿Está bien? Después de la referencia al Bautista, Jesús antes de empezar su ministerio va a estar 40 días en el desierto. La iglesia, antes de empezar su ministerio, Jesús se le va a aparecer 40 días. Acuérdense que en Lucas era un solo día, en Hechos son 40 días, vean, en el versículo 3, 1:3. Dejándose ver durante 40 días y hablaba del reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios, acá está hablando del reino de Dios. No sé si les empieza a parecer que pareciera como que hay un comienzo común. Pero sigamos, porque Jesús va a elegir 12, ¿no? En el Evangelio, al principio. Los hechos de los apóstoles nos dicen que Judas se murió y entonces van a elegir el 12, que va a ser Matías, como ustedes saben. Jesús va a empezar a predicar cuando se derrama sobre él el Espíritu Santo, la iglesia va a empezar a predicar cuando se derrama sobre ella el Espíritu Santo. Pero Jesús, si se acuerdan, lo vimos en el capítulo 4, va a decir que su ministerio es un ministerio profético. La iglesia es un ministerio profético. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Dice el texto de Joel, que es el que se cumple, porque cuando Jesús empieza a predicar, se cumple la escritura. Cuando la iglesia empieza a predicar, se cumple la escritura. Y ante esto, la gente se asombra, en griego el verbo tambó, y acá vuelve a decir que se asombra el verbo tambó, que solamente aparece fuera de estos dos momentos, aparece una sola vez y nunca más. Es decir, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en Lucas le gusta mucho poner en paralelo? Por ejemplo, a Jesús con Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan? La semana pasada hablamos de eso, ¿no? El paralelo de Juan con Jesús. Bueno, ahora empieza a poner en paralelo a Jesús y la iglesia. Lo que es Jesús, lo que es la iglesia. Por favor, ya sé que en algunos ambientes eclesiásticos la iglesia es mucho más importante que Jesús, pero esto no es así en la Biblia, ¿eh? En la Biblia no, en la Biblia la iglesia es bastante menos importante que Jesús. Así que si alguien se escandaliza por eso, disculpe, pero yo tengo que hablar de Hechos de los Apóstoles o de Lucas y Hechos. Y en Lucas y Hechos, la iglesia acompaña, continúa la obra de Jesús. Ahora,
Por supuesto, no se identifica con el reino. Pues, es más, la iglesia predica el reino. Ah, no, por las dudas, para no decir que la iglesia es el reino, digamos, No, no, tampoco, ¿no? la iglesia predica el reino y Ah, al igual que hay que convertirse al reino. La iglesia debe intenta vivirlo. y por lo tanto se debe convertir en todo aquello en lo cual la iglesia no se parezca al reino, no viva Está bien, conforme como al reino. para tener claro la relación Jesús, reino, iglesia. Por supuesto, por supuesto. Como ves, todo sigue estando en orden. Como habíamos Bien, dicho desde el principio, en el principio siempre fue así. desde el principio hay que poner las cosas en orden para renovar las cosas como el Evangelio pretende. Madre de Dios. Muy bien, Bueno, continuemos. sigamos. Ahora, resulta que Jesús los saca afuera de Jerusalén a los que están con él y se toma un ascensor místico porque una nube se lo lleva. ¿Mm? Y como una manga de salames, los discípulos que están ahí se quedan mirando para arriba. Bueno, esas cosas. Tanto que tienen que venir otra vez dos ángeles a decirle, ¿qué hacen mirando al cielo? Vamos, que tenemos que predicar. Ahora toca esa parte. Ya lo habían visto. Ahora toca la parte predicación, muchachos. A predicar. Vean, ¿eh? Como ellos estuvieron mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿por qué permanecen mirando el cielo? Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así como lo han visto marchar al cielo. Es decir, Jesús volverá y será sillones, como decía Luis XV. Entonces, como Jesús volverá, hasta que Jesús vuelva, ustedes tienen la tarea de continuar la obra de Jesús. A predicar, se ha dicho. Vamos, a predicar. Nada de quedarse mirando el cielo papando moscas. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, pero entonces vean que Hechos de los Apóstoles es eso. Es la iglesia que debe continuar la predicación de Jesús hasta que Él vuelva. ¿Qué tal? La iglesia debe continuar la predicación de Jesús hasta que Él vuelva. Como ven, en este sentido, en un sentido teológico, no en un sentido narrativo, por favor, no me hagan decir lo que no dije, Hechos de los Apóstoles es inconcluso, porque hasta que Jesús vuelva, la iglesia tiene esa misión, continuar la predicación de Jesús. Es más, acuérdense que Lucas les había dicho que serían testigos, ¿no? Bueno, acá les va a decir, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Con lo cual ahora empieza a quedar claro que la iglesia tiene una misión de ser testiga de Jesús hasta los confines de la tierra. Y ahora empieza Hechos. Ya nos queda claro cómo va a ser ahora. Van a elegir el número 12 que estaba faltando. ¿Eh? Muy bien. Y viene Pentecostés. Yo solamente una cosita con respecto a Pentecostés para evitar malos entendidos, porque hay un tema que es muy interesante, pero no tiene nada que es muy interesante pensarlo bíblicamente, pero no hay una uniformidad que es el tema de las lenguas. Vean que acá hay algo muy interesante. Estoy hablando de Pentecostés. Yo no me meto en otros temas, no me meto en 1 Corintios 14, por ejemplo. ¿No? Me meto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Acuérdense, por un lado, el Espíritu baja con una forma corporal de lengua. Lengua, estamos hablando de las lenguas, ¿no? Lengua de fuego, ¿no? Todos llenos del Espíritu Santo
se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Enseguida vamos a esto. Ahora, ante el ruido, acuérdense, ruido, Espíritu Santo, con forma corporal que baja, es lo mismo que pasó cuando Jesús fue bautizado. Como ven, de nuevo el paralelo. Cuando Jesús fue bautizado, baja el Espíritu con forma corporal de paloma, acá con forma corporal de lengua de fuego. El Espíritu, un ruido, una voz, un ruido, una voz, etc. Y dice, residían en Jerusalén hombres piadosos, bueno, etcétera. Un texto que cuando toca la liturgia, por favor, pongan a leer a gente que lea por lo menos la lectura 3, 4 veces antes, porque si no se empieza a tambalear con los nombres de los países y pueblos, medos, partos, elamitas, habitantes del Ponto, de la Libia Cirenaica, libios, cretenses, ahí se arma unos líos bárbaros y no sabemos de qué países hablamos, ¿no? Pero bueno, vean, todos les oímos anunciar, proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, los apóstoles hablan y cada uno lo escucha en su propia lengua. A ver, es como si yo estuviera hablando, es como si tuviera un Google Translator. Ustedes tienen el Google Translator y cada uno de ustedes lo escucha en su propia lengua. ¿Está bien? Entonces, cada uno, no hay problema. Como ven, esto no son las lenguas. Pero además, sobre todo por una cuestión elemental, que todos hablaban griego. Y todos hablaban griego, no hacía falta que cada uno hable en una lengua distinta. Pero, a ver, lo que está diciendo claramente es que el Evangelio tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra, a todas las lenguas, hasta los confines de la tierra. Cosa que ya había dicho en 1:8. Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Bien. Y viene entonces el discurso de Pedro, que va a decir, Jesús va a decir, perdón, Pedro va a decir, eh, esto es lo que dijo el profeta, y va a citar al profeta Joel. Sucederá en los últimos días, ojo, Joel no dice últimos días. Sucederá, dice Joel, últimos días es Lucas. Es decir, llegaron los tiempos escatológicos. Últimos en griego es eschaton. Llegaron los tiempos escatológicos, vino el Espíritu. A ver, el Espíritu es el don de los tiempos escatológicos. Chin, pum. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a profetizar todos. Hijos, hijas, etcétera. Mis siervos y mis siervas. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Todas esas cosas son todas palabras que tienen que ver con el profetismo. Les recuerdo que signos y prodigios es lo que hace el profeta semejante a Moisés, del cual habla Deuteronomio 34. Es decir, toda esa frase que aparece constantemente en Hechos de los Apóstoles, que la gente ve los signos y prodigios de Pedro, los signos y prodigios de Pablo, está hablando de lo profético que es lo profética que es la iglesia. Y entonces hay un discurso de Pedro a los judíos que lo están escuchando y se convirtieron unas 3.000 personas. Chan, chan. Como ven, terminó la escena inaugural, que es Pedro, Pentecostés, gente que escucha, predicación de Pedro, reacción de la predicación de Pedro es que la gente se convierta. ¿Está bien? Y la gente se convierte y se bautizan. 3.000 personas. Y entonces nos va a presentar Hechos, la primera comunidad cristiana.
se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. 4 cosas. Repito, enseñanza de los apóstoles, didaje, comunión, koinonía, fracción del pan, Eucaristía, y oraciones. Y entonces lo va a explicar ahora. Vean, lo va a explicar. El temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban signos y prodigios. Es decir, entonces, la enseñanza de los apóstoles. Segundo, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones, sus bienes y repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Comunión. Acudían al templo con perseverancia y un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Oraciones y Eucaristía. Ahí tienen las 4 cosas que había anunciado en la introducción. Es decir, esto caracteriza a la primera comunidad cristiana. Predicación, comunión, Eucaristía y oración. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Les queda claro entonces cuándo es que los pobres ven su situación que cambia? Ahí está. Ahí cambió la situación de los pobres porque todos comparten. Esto lo va a volver a repetir en el capítulo 4. Miren, 4:32. La multitud de los creyentes no tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder, gozaban de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Como ven, compartir los bienes es algo propio de la comunidad cristiana y por lo tanto, a todas las veces que hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, que Lucas dice que la situación de los pobres cambia, la situación de los pobres cambia cuando se vive el Evangelio. Cuando se vive el Evangelio, no hay pobres. Chau, listo, como pasa ahora en nuestro país. Bueno, como que, no sé, la situación de los pobres es eso, esto es lo que dice el Evangelio, no estoy inventando nada raro. Es más, ¿quién es el gran contradictor de todo esto? El gran contradictor, el que contradice todo esto. Judas, porque Judas con la plata de la traición compra un campo. Hace todo lo contrario de lo que debe hacer. A ver, acá el que tenía un campo, como lo va a decir enseguida de Bernabé, Bernabé tenía un campo, lo vendió y trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Acuérdense, 37. Bernabé tenía un campo, lo vendió y lo puso a los pies de los discípulos. Judas, con la plata de la traición, se compró un campo. Como ven, está claro. Por eso va a aparecer ahora otro contradictor, que es un matrimonio. Ananías y Zafira, que venden un campo pero dan la mitad de la guita. No, esto es todo, esto es todo. Ponen a los pies de los discípulos la plata, pero la plata de la mitad. Y como lo que hicieron es engañar al Espíritu Santo, ¡pum! Creparon los dos. Crepó uno, después crepó la otra. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Ya enterraron a tu marido, ahora te toca a vos. Chau. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos va a plantear el Evangelio? Ahora, perdón, Hechos.
que el Evangelio se empieza a predicar en Jerusalén, como estamos viendo. De hecho, miren, después de lo de Ananías y Zafira, de nuevo, versículo 12, por manos de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios. ¿No? ¿Lo ven o no? Acá vamos a encontrar, los apóstoles predican, los meten en cana. ¿Mm? Y cuando los meten en cana, tienen que comparecer ante el Sanedrín. Y ellos resulta que se liberan de la prisión. Vean, el texto dice, eh, echaron mano a los apóstoles serían aparentemente los 12. ¿Mm? Estoy leyendo, perdón, versículo 18. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, preséntense al templo. Entonces los tipos que lo metieron en cana por hacer tonterías en el templo, vuelven al templo. Se llama tosudo. Eso en personas tosudas, ¿no? Y entonces, claro, como están predicando en el templo, los vuelven a capturar, pero ahora con un poquito más de cuidado, porque acá están pasando cosas acá, ¿no? Hemos hallado la prisión cerrada, pero no está nadie adentro, ¿no? Bien. Eh, los trajeron entonces, les prohibimos enseñar en nombre de Jesús. Hay que obedecer a Dios antes que a las personas, va a decir Pedro. Y acá va a intervenir Gamaliel, texto importantísimo en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Gamaliel es un rabino muy reconocido, inclusive ustedes ven en la Mishnah o en el Talmud, lo van a ver muchas veces citado. Gamaliel es muy conocido, creo que era nieto de Gilel, el famoso rabino Gilel, y Gamaliel va a dar un consejo, parte de un dato histórico errado, porque mezcla dos acontecimientos, 2-1, cuando en realidad fue 1-2, donde va a decir, hace algún tiempo se presentó Teudas, fue muerto y los seguidores se disgregaron. Después vino Judas el Galileo, pereció y los que lo siguieron se dispersaron. Entonces, ahora que Jesús ya murió, se van a dispersar estos tipos. Déjenlo tranquilo, déjenlo que se van a dispersar. Y si no se dispersan, es porque es de Dios. Y no es cuestión de meterse contra Dios. Dejemos de lado dos cositas primero. El levantamiento de Teudas el Galileo ocurrió cuando fue el censo. ¿Recuerdan el censo? Porque el censo aparece nada más que en Lucas, ¿eh? Acuérdense que en Mateo, la familia de Jesús es de Belén. Como Herodes, el amigo de los niños, quiere tomar mate con Jesús y la familia no le gusta que se junte con mala junta, se van a Egipto. Y cuando muere Herodes vuelven, pero como se enteran que en Judea está Arquelao, se van a Galilea, a Nazaret. Eso es Mateo, ¿lo recuerdan? En cambio, en Lucas son de Galilea y viajan a Belén por el censo. Y después vuelven a Galilea. Y el censo es este que causa levantamientos políticos, ¿eh? Digo, a ver, ustedes no piensen en el censo como el censo que se hace en un país serio,
En Argentina también creo que se hacen, pero bueno, yo hablo de los países serios, en los cuales se hace un censo para saber cuántos habitantes hay, para saber las escuelas, los hospitales, las rutas, el agua, el gas, etcétera. No, acá el censo es para dominar, es un ejemplo de dominación para saber cuánto impuesto voy a cobrar y por eso hay levantamiento. Pero lo interesante por otro lado es esto. Si ustedes se quedan mentalmente en tiempos de el discurso de Gamaliel, no pasa nada. Bien, muy bien, lo dijo Gamaliel, no sea cosa que nos metamos contra Dios, dejémoslos, total, estos se van a dispersar. Supongan, para decir cualquier cosa, año 33, para decir para algo. En el año 33 Gamaliel dijo esto, pero resulta que esto lo tenemos escrito en el año 83 y no se dispersaron. Entonces, ¿será que es de Dios? Es decir, el discurso de Gamaliel avala lo que teóricamente están buscando que cuestione. ¿Se entiende o no? Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y acá viene, enseguida vean este dato, se multiplican los discípulos cada vez más. Y entonces los helenistas se quejan contra los hebreos porque las viudas eran desatendidas. Los 12, es decir, los apóstoles, ¿se acuerdan que yo les dije? En Lucas, los apóstoles y los 12 son sinónimos. En Lucas y en Hechos, por supuesto. Los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos. No está bien que abandonemos la palabra de Dios. Entonces busquen 7 hombres llenos de buena fama, llenos del espíritu y saber, y los pondremos al frente de esta tarea, mientras nosotros nos dedicamos a la oración y a la palabra. Como ustedes saben, como todo el mundo sabe, para servir las mesas es fundamental que alguien sea lleno del Espíritu Santo y de buena fama. O se me escapó, quizás sea una ironía de mi parte. A ver, ¿por qué hace falta que sean personas de buena fama y llenos del Espíritu Santo para servir la mesa? Basta con que no se afane el vino. ¿No? Pero bueno, evidentemente, vean, le va a decir esto, eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Párpenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los presentaron, hicieron oración, les impusieron las manos y la palabra de Dios iba creciendo en número de los discípulos, se multiplicaban considerantemente en Jerusalén, habiendo una gran multitud de sacerdotes también aceptaba la fe. A ver, presten atención, esto, enseguida voy a volver a esto, pero vean, seguimos en Jerusalén. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? Sí, sí. Pero resulta que este buen muchacho Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, en el versículo 8 va a decir, lleno de gracia y de poder, realizaba signos y prodigios. No sé si les va sonando todo esto. Esto para que vean, como yo les dije, el término es un término recurrente en Hechos. ¿Eh? Y entonces lo quieren hacer callar, pero la sabiduría y el espíritu con el que hablaba son más poderosos. Sobornaron a hombres para que dijeran que blasfema. No para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Le oímos decir que este Jesús destruirá el lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta y entonces Esteban larga un largo discurso. Vean que en Hechos hay muchos discursos. Discursos cristianos, discursos judíos como el de Gamaliel. Hay muchos discursos. Lucas Hechos está cosido de discursos. Y vean, va a ser una larga historia de Israel, pero si ustedes miran la historia de Israel, parece terminar con, con el desierto. ¿Mm? Moisés, etcétera,
Y hay una referencia al templo, pero vean, en el versículo, en el versículo 46 todavía seguía hablando del desierto. En el 47 va a decir, Salomón fue el que edificó la casa, y ahí tac, les pega un palo. Es decir, en la historia de Israel prácticamente termina con el desierto. Algunos han pensado, y yo no lo descartaría para nada, que el discurso de Esteban es un discurso claramente samaritano. No se olviden que los samaritanos solamente aceptan el Pentateuco. Por lo tanto, no figura David, no figura Salomón. ¿Mm? Ahora, no sé si ustedes prestan atención, pero acá hay una frase que dice Esteban que es muy inconveniente. Y sobre todo que aparentemente están en Jerusalén. Aunque uno pueda pensar que están en Samaria, narrativamente están en Jerusalén. Pero esto no se dice. Miren lo que dice, por favor, este buen muchacho. ¿Mm? El Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas. A ver, no dice, no vive solamente en. Dice, no habita. En el templo Dios no está. ¿Lo ven o no? Para peor Sí, esta sí. frase, manos humanas, heiropoieon, búsquenla en la computadora en griego, heiropoieon, hechura de manos, y siempre se refiere a los ídolos. Los ídolos son hechura de manos humanas. Acá el buen muchacho Esteban les está diciendo que ustedes, el templo es un ídolo y Dios no vive en el templo. ¿Cómo no lo van a matar? A ver, ¿se entiende o no? Vean, porque después de decir esto nomás, va a decir, ustedes resisten al Espíritu Santo. Ustedes igual que sus papás. ¿A qué profeta no persiguieron sus papás? De vuelta a la palabra profeta, vayanla registrando. ¿Eh? Mataron al que había anunciado la venida del justo y ahora lo traicionan, etcétera. Recibieron la ley por mediación de ángeles y no la guardaron. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, presten atención por favor, porque vamos a ir viendo una cosita que está picando en todo Hechos. Miró el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Les suena? Pero sigan. Gritaron, se taparon los oídos, lo arrastraron fuera de la ciudad. Los testigos dispusieron los mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Les suena? Y después, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Les suena? Como ven, Lucas pone en paralelo, en los paralelos que a Lucas tanto le gustan, en paralelo la muerte del mártir con la muerte de Jesús. Acuérdense que en Lucas, solo en Lucas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tengas en cuenta este pecado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué más quieren? Para Lucas, la muerte del mártir, Esteban en este caso, después vamos a ver más adelante, la muerte del mártir está en paralelo con la muerte de Jesús. Pero acá noten esto. Se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los 12. Como ven, el Evangelio empieza a llegar a Judea y Samaria. Acuérdense, 1:8. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Está bien? Y empieza Felipe a predicar en Samaria. ¿Me siguen o no? Sí, sí.
como Felipe predica en Samaria, resulta que hay un muchacho, un tal Simón el Mago. Les cuento para que se ubiquen. Simón el Mago es el mago que quiere que Pedro y Juan, comprarles a Pedro y Juan el Espíritu Santo para poder él hacer las mismas cosas que hacen Pedro y Juan, como ser expulsión de demonios, etc. ¿Está bien? ¿Lo tienen? Por eso es que en la iglesia se ha llamado simonía al pecado de comerciar con las cosas santas. Es un pecado gravísimo, la simonía. Por ejemplo, cobrar bautismos, cobrar casamientos, cobrar misas, cobrar responso. Eso es simonía. Ustedes conocerán muchísimos curas condenados por simonía, seguramente. Se me escapó, fue una ironía, ¿eh? Hay pecados que no se condenan jamás. Bien. Vean, al enterarse en Jerusalén, es decir, los 12, las cosas que están haciendo Felipe en Samaria, van van Pedro y Juan. Vean, Pedro y Juan, versículo 14. Acá es donde Simón les quiere ofrecer plata. Felipe sigue, pero como ustedes ven, a ver, ya hemos hablado de Esteban, ahora hablamos de Felipe. ¿Ven? Felipe hace milagros, ¿no? ¿O no? Hace milagros y esas cosas, curaciones, paralíticos, cojos curados, espíritus inmundos que salen, etc. Es decir, Esteban predica, Felipe predica, ¿no era que los 7 se iban a dedicar a servir las mesas y los apóstoles se iban a dedicar a predicar? Evidentemente no. Evidentemente lo que está diciendo Hechos es que después del grupo de los 12 que se dedican a predicar en Jerusalén, hay otro grupo, empezando por los 7, que se dedican a predicar en el mundo griego. Es decir, en Samaria, en Judea, Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Me van siguiendo, no? El Evangelio, otra vez el Evangelio. Hechos ahora nos va a presentar algo novedoso. Este buen muchacho Saulo, que era un tipo bastante complicado, porque había tenido algo que ver con la muerte de Esteban y esas cosas, resulta que se convierte. Y eso es complicado. No hay que convertirse, no hagan eso en su casa, chicos. ¿No? ¿No? Es complicado, porque después cuando uno se convierte pasan cosas como esta que está pasando acá con Pablo. Vean porque es interesante. En Hechos de los Apóstoles, a ver, no me interesa ahora, a mí me interesa muchísimo, el Pablo histórico. El Pablo de Hechos de los Apóstoles se convierte. El Pablo histórico yo creo que no, pero el Pablo de Hechos de los Apóstoles se convierte. Pasa a ser un ferviente seguidor de Jesús, al cual él quería eliminar. Vean que Pablo, después de esta escena en Damasco, Pablo predica en Damasco y entonces los judíos lo quieren matar y entonces los discípulos lo liberan, lo sacan, se lo llevan de la ciudad y en Jerusalén Pablo predica y los griegos lo quieren matar y los discípulos lo salvan llevándoselo a otra ciudad. Otra vez un paralelismo. Como ven, paralelismo. Pablo predica, los judíos lo quieren matar, los paganos lo quieren matar, los discípulos lo salvan, los discípulos lo salvan. Yo les dije que en Lucas y Hechos había mucho paralelismo, ¿no? Bueno, ahí lo vamos viendo. Vean cómo sigue. Las iglesias, acaba de decirnos que Pablo lo quieren matar, ¿no? Las iglesias por entonces gozaban de paz
en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas del Espíritu Santo. Y Pedro sigue yendo para la zona de, va para Cesarea, y va a curar un paralítico y va a resucitar a una mujer. Daría para mucho, pero no, se nos empieza a acabar el tiempo. Y entonces viene el capítulo 10, que es un capítulo bisagra en todo esto. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar ahora es algo que no debería pasar. No tiene que pasar esto. A ver, el Antiguo Testamento dejó claro que Dios viene para los judíos. Jesús dejó claro que viene para los judíos. No vayan a ciudades de samaritanos. No vayan, no. Y de golpe se va a bautizar un pagano, Cornelio. Pero hasta tal punto es importante esto que está pasando ahora acá, que van a ver ustedes que Cornelio va a tener una visión, Pedro va a tener una visión, Cornelio va a narrar 3 veces la visión, Pedro va a narrar 3 veces la visión, y cuando los apóstoles le piden a Pedro explicaciones de por qué hizo esto, vuelven a aparecer constantemente la visión. Es decir, a ver, solamente porque hay una intervención decisiva, clara e insistente del Espíritu Santo, se puede entender que haya que hacer algo más, como es predicar a los paganos, abrir las puertas a los paganos. Vean, Cornelio es un pagano, ¿no? Lo dice claramente. Es interesante que uno tendría la idea de que el que empieza a predicar a los paganos es más Pablo que Pedro, pero en Hechos tiene que ser Pedro. En Hechos tiene que ser Pedro. No me interesa lo histórico. Acá me interesa lo histórico. Acá importa, tiene que ser Pedro. De hecho, insisto, Pedro va a Cesarea, va a bautizar a Cornelio y en Jerusalén le vuelven a pedir cuentas. Y acá viene este elemento. Vean, constantemente están volviendo a Jerusalén. Van a Judea y Samaria, vuelven a Jerusalén. Van a Cesarea, vuelven a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa? Con esto de la persecución pasa algo que es muy feo. No debería haber ocurrido. Y es que un grupo de los que andaban por ahí, es decir, los que salieron por la persecución, los que se habían dispersado por la persecución, estoy leyendo 11:19, que empezó con la muerte de Esteban, predicaban. Y predicaron en Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero no predicaban nada más que a los judíos, que es lo que está mandado. Pero ¿qué es lo que pasó? Que algunos chipriotas y sirenenses, perdón, empezaron a pedir también el bautismo. Y entonces mandan un enviado, mandan a Bernabé. Bernabé es el que había vendido el campo, si se acuerdan. Y Bernabé es el que le creyó a Pablo de que se había convertido. Bueno, cuando llegó a Antioquía y ve que esto de la conversión de paganos a los cuales no se les va a pedir la circuncisión está bueno, lo va a buscar a Pablo, a Tarso, y vuelve. Ven. Ahora, vean, Pablo y Bernabé bajaron a Jerusalén, subieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se enteraron de que había una situación de hambre y entonces van con ayuda. Versículo 11, 27 al 30. En el capítulo 12 nos encontramos con que Pedro lo vuelven a meter en cana y otra vez se vuelve a liberar de la cárcel. Entre tanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba, y Bernabé y Saulo subieron una vez cumplido el ministerio en Jerusalén. Otra vez, Bernabé y Pablo a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa?
que empieza a haber algunos que le dicen, sí, sí, todo muy lindo, pero si no se circuncidan, no. Porque si no se circuncidan, no son judíos, si no son judíos, no se pueden salvar. ¿Mm? Pero Pablo y Bernabé van a predicar, van a Chipre, Antioquía de Pisidia, allí visitan lo que sería la región de Galacia del Sur, siempre predicando primero a los judíos. Predican primero a los judíos, como los judíos no le dan pelotas a algunos pocos, bueno, ahora entonces le predicamos a los paganos. Pero teníamos que predicar primero a los judíos. No sé si lo ven. Pablo cura a un paralítico de nacimiento. Uy, igual que Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro curó a un paralítico de nacimiento y por eso lo llevan en cana? Ahora acá resulta que Pablo cura a un ciego a un paralítico de nacimiento, a un cojo de nacimiento. Bueno, parece que está en paralelo, ¿no? Pedro cura a un paralítico de nacimiento, un cojo de nacimiento, Pablo cura a un cojo de nacimiento. Muy bien. Eh, cuando eh, predican la palabra, vuelven a Judea. Hay que volver a Jerusalén todo el tiempo. ¿Mm? Y acá vienen, hay que circuncidarse o no circuncidarse. Vamos de nuevo a Jerusalén a decidir. Capítulo 15, Asamblea de Jerusalén. Algunos muy piadosos dicen Concilio de Jerusalén, pero no creo que haya habido un concilio porque no había ni un obispo. ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser la Asamblea de Jerusalén? Pedro cuenta lo de Cornelio. Vean, ustedes saben que desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y la creyeran. Listo. Es decir, el primer predicador a los paganos es Pedro. Y entonces ahora Pablo y Bernabé cuentan lo que vivieron en Galacia del Sur. Y acá se mete Santiago, una vez más, el buen muchacho Santiago, con un discurso recontra judío, hasta el punto de que a Simón lo llama Simeón, con una cita del profeta Amós, y terminan diciendo, bueno, hagamos una cosa, mandémosle una carta diciéndoles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la impureza, animales estrangulados y sangre. Bien, la carta esta la llevan Pablo y Bernabé, y junto con ellos además van Judas y Silas, y van a todos lados leyendo la carta de lo que dice la iglesia de Jerusalén. ¿Lo ven o no? Sí, Vean sí. el versículo 23. ¿Mm? Después de esto vuelven a Antioquía, leyeron la carta, versículo 31. ¿Eh? Vean todavía, para que se ubiquen, en 16:4, conforme iba pasando por las ciudades, les iban entregando para que los observaran las decisiones tomadas. Como ven, Pablo y Bernabé, o en este caso Pablo, es obediente a la consigna que le dio la iglesia de Jerusalén. En el medio viene una peleita entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé se pelean porque Bernabé quiere llevarlo con él. A ver, Pablo le propone ir a los lugares donde ya habían recorrido. Bernabé le dice que bueno, vamos y llevémoslo a Juan Marcos. Y Pablo le dice, Marcos no, si Marcos no viene conmigo a ningún lado, yo a Marcos lo quiero matar. Y dice Pablo que tenía un temperamento de carmelita descalza, ¿no? Yo a Bernabé lo quiero matar. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el primer viaje Marcos se arrugó, dijo, no, no, esto no me copa, no me gusta, que yo y se pegó la vuelta. Entonces Pablo dice otra vez que un tipo que se pega la vuelta, no, conmigo no viene. Y entonces Bernabé se peleó con Pablo y se fue con Marcos y Pablo lo dejó solo, entonces Pablo se fue con Silas, que probablemente sea Silvano.
¿Está bien? Y entonces empiezan a ir y van por Asia Menor. Van a los lugares que habían recorrido y siguen hasta Tróade, que es el límite de Asia Menor, tienen frente a Europa. Y miren este dato acá. Vean, estoy leyendo 16:8. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróade. Por la noche, presten atención, por la noche Pablo tuvo una visión, un macedonio de pie suplicándole: pasa Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia. Empieza a usar primera persona del plural, Lucas, como si fuera un compañero de viaje de Pablo. ¿Lo ven? Y van ahora a Filipo, y como siempre, Pablo predica a los judíos, no le dan pelota y predica a los paganos. A Pablo lo ponen preso. Milagrosamente se abren las puertas y quedan liberados, igual que con Pedro, ¿no? Igual que con Pedro, mira qué curioso. Bueno, otra vez era que hay un paralelo. Los apóstoles quedan liberados. De ahí se van a Tesalónica y de vuelta predican a los judíos, después predican a los paganos. Se van a Atenas, algo raro. Pablo fracasa. Capítulo 18, Pablo va a Corinto. Hay algo raro acá también, para que vean entonces, por ejemplo, dice el texto que Pablo predica primero a los judíos, después a los paganos cuando los judíos no le dan bola, pero dice, si ustedes recuerdan, dice que como no le dieron pelota, que yo cuánto, entonces se retiró, entró en la casa de un tal Justo, porque se fue de la sinagoga porque no le daban bola, y dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor. Bueno, Crispo, el jefe de la sinagoga, cree, pero enseguida lo van a llevar ante el procónsul Galión, entre paréntesis, era hermano de Séneca, para que se ubiquen, hermano del famoso filósofo Séneca, que habla de Galión, de que no le gustó nada a Corinto, pero bueno, no importa, eso no nos interesa. Y dice que cuando se enojaron con la decisión de Galión, dice, agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo. Pero no era Crispo el jefe de la sinagoga, ahora es Galión, ahora es Sóstenes. O se está refiriendo a dos momentos distintos que Lucas lo junta en uno solo. Esto Lucas lo hace más de una vez. Más de una vez. Bueno, se vuelven a Antioquía y de Antioquía vuelven a Éfeso. Se funda la iglesia de Éfeso. Y acá viene este tema importante. ¿Ustedes recuerdan que habíamos visto que lo importante que era en Lucas cuando dice Jesús tomó la firme decisión de ir camino a Jerusalén? Bueno, miren acá. Cuando se hubo cumplido todo esto, Pablo tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Lo mismo. Y ahora entonces nos vamos a encontrar con que Pablo empieza el recorrido hacia Jerusalén, un viaje a Jerusalén. Entre paréntesis, resulta que Pablo tiene un problemita por ahí y lo quieren adorar. Y Pablo dice, no, que me van a adorar a mí. Yo soy ser humano, no soy Dios. Lo mismo que le pasó a Pedro con Cornelio, que lo quieren adorar. Otra vez. No, yo no soy. Bien. Pablo entonces se dirige hacia Jerusalén y en Jerusalén lo capturan. Después, bueno, se va acabando el tiempo, así que voy a ser breve. Lo capturan, se encuentra con Santiago. Y cuando lo capturan, lo quieren matar a Pablo. Y entonces, como lo quieren matar a Pablo, Pablo discute en el Sanedrín y tiene una discusión con los saduceos por el tema de la resurrección. Me juzgan por creer en la resurrección, dice Pablo al Sanedrín. Lo llevan entonces a Cesarea y en Cesarea Pablo es juzgado. El procurador dice, no encuentro en él nada raro. Y el pueblo dice, no, hay que matarlo, hay que matarlo. El procurador lo entrega ante Herodes.
Y Herodes dice, no hay nada acá para matarlo. No sé si les parece conocido todo eso. Como ven, se podría ir mucho más, pero está claro el paralelo tal cual entre la pasión de Jesús y la pasión de Pablo. Jesús se dirige a Jerusalén, Pablo se dirige a Jerusalén, Jesús discute con los saduceos, Pablo discute con los saduceos, Jesús es entregado al procurador, Pablo es entregado al procurador, el pueblo dice que lo crucifiquen, el pueblo dice que lo maten, el procurador dice que no hay nada malo, el procurador dice que no hay nada malo, el procurador lo presenta ante Herodes, el procurador lo presenta ante Herodes y listo. Pero la cuestión es que Pablo apela al César. Y como Pablo apela al César, viaja a Jerusalén, a Roma, perdón, un largo viaje, que se podría destacar muchas cosas, pero se nos está acabando el tiempo. Pero lo interesante es que ahora Pablo predica a los judíos en Roma, y ¿qué les dice? Había que predicarles primero a ustedes. Lo siento, vamos a los paganos, ellos sí lo van a escuchar. Chao. Y entonces termino acá. Vean, empezaron en Jerusalén, la palabra crecía, lo vimos en el capítulo 6. Después siguen, cuando van a Antioquía, la palabra crecía, les digo la cita si quieren, 6:7, la palabra crecía en Samaria, 12:24, la palabra crecía en Antioquía, 19:20, hasta que la palabra llega a Roma, hasta los confines de la tierra. La palabra llegó a Roma, listo. Eso es lo que le importa a Lucas. Lucas no es Hechos de los Apóstoles, es Hechos de la palabra, es Hechos del Espíritu. Es el Espíritu Santo que se hace responsable de que la palabra, el Evangelio, crezca y llegue hasta los confines de la tierra. Eso es tarea para el hogar, para nosotros. Es la hora, estimado José Luis. Creo, podría haber avanzado mucho más, pero bueno. No, pero creo que avanzamos un montón en muchísimas cosas, ¿no? Parece que, no sé, creo que queda bastante bien armado la intención de ver los evangelios sinópticos con esta clase con hechos que es parte de la obra de Lucas, ¿no? Así que, no sé si alguien quiere agregar algo o hacer algún aporte, una pregunta final en estos últimos 2 minutos y 40 segundos. Una preguntita, Eduardo. Sí, por favor, sí. ¿Hechos es del autor Lucas o de la escuela de Lucas o de discípulos de Lucas? ¿Se sabe eso? A ver, Lucas, perdón, no sé quién es Lucas. Es Claro, decir, bueno, el autor de no, Lucas, pero digo, el entonces, autor de Lucas. Lucas, o entre comillas, Lucas es el autor del Evangelio y de Hechos. Ah, Vaya es uno el a mismo. saber quién es. Ah, pero no es la escuela lucana y unos discípulos No, de no, Lucas. él seguramente que es una escuela, pero es la misma. No es que Claro. uno es uno y el otro es la escuela, digamos. Ah, listo, listo. Eso quería saber. Gracias. Muy bien. Bueno, gente, gracias. Nos reencontramos. Ahora después mandamos Gracias. la grabación de la clase por, eh, por el mail. Bueno, Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Eduardo. todo en orden. Gracias. Todo en orden, ¿no? Excelente, Eduardo. Gracias, todo en Gracias, orden. gracias. Gracias, Eduardo. Qué Todo en poder de orden. síntesis. Bueno, como ven, 4 clases, todo en orden. Todo Ay, en orden. genial. Gracias.